Bienvenidos, hoy presentaremos un análisis detallado del artículo Historia de vida de una mujer amazónica, intersección autobiográfica, etnográfica e histórica. Este artículo fue escrito por Blanca Moratorio, quien fue una investigadora social y una docente de la Universidad de Columbia. Este artículo combina la autobiografía, la etnografía y la historia para explorar cómo una mujer indígena, Francisca Andy, construye su identidad y resistencia frente al contexto de dominación cultural. El libro Historia de vida de una mujer amazónica, intersección autobiográfica, etnográfica e historia de Blanca Moratorio es una obra interdisciplinaria que combina la narrativa autobiográfica, investigación etnográfica e histórica para explorar la vida de una mujer indígena amazónica, sumergiendo a las personas quienes leen este relato en un entorno tanto cultural como social. A través de la voz de esta mujer se narran historias personales profundamente entrelazadas con las transformaciones sociales y económicas de su comunidad. Este enfoque permite reflexionar sobre las dinámicas de poder, género, identidad y resistencia en la región amazónica del Ecuador. La obra resalta también la importancia de contextos culturales específicos, desafiando una narrativa de poder que suelen invisibilizar las voces indígenas y femeninas. Por otra parte tenemos a Blanca Moratorio, es una académica reconocida, profesora asociada en la Universidad de British Columbia en Vancouver y ha trabajado extensamente en temas relacionados con la antropología, historia y estudios especialmente de género, especialmente esto en América Latina. Además ha colaborado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, lo que pone en evidencia su compromiso y su interés en estudios de las realidades sociales y culturales de esta región. El estudio se llevó a cabo en la región amazónica de Ecuador, específicamente en comunidades indígenas, las cuales se enfrentan complejos procesos de transformación debido a la intersección con el Estado, las empresas extractivas y el avance de la modernidad. La investigación de Moratoria se basó en un profundo trabajo de campo, incluyendo lo que es las entrevistas y la observación participativa, lo que permitió construir una narrativa que refleja de manera auténtica las vivencias de la mujer protagonista y las dinámicas sociales en su entorno. A continuación les voy a explicar sobre la metodología. Esta metodología pone énfasis en el análisis crítico de la estructura del poder que afecta a las vidas de las mujeres amazónicas, abordando tanto las dimensiones individuales como colectivas. Existen diferentes puntos. Como primer punto está el enfoque, en donde nos vamos a basar en antropología crítica, donde se utiliza su enfoque que no solo busca comprender las vidas de las mujeres amazónicas, sino también analizar las estructuras de poder que han influenciado en su vida y en sus comunidades. Como segundo punto está la selección del sujeto de estudio, en donde aquí entrarían las mujeres amazónicas y los criterios de selección. Tercer punto está la recolección de datos, en donde podemos ocupar entrevistas biográficas con preguntas claves, ya sea como que qué momentos claves marcaron tu vida, cómo ha cambiado tu comunidad y el rol de la mujer en ella, cómo ha impactado la historia política en tu vida y en tu comunidad. También podemos ocupar análisis de documentos históricos y archivos locales. Como cuarto punto está el análisis de datos, en donde podemos analizar el texto biográfico o histórico. También la perspectiva crítica, en donde aplica un enfoque de poder y resistencia, para de esta manera analizar cómo las mujeres enfrentaron y han resistido al machismo de su comunidad. Como quinto punto está la reflexibilidad, en donde aquí entra la autocrítica del investigador. Podemos de aquí reflexionar sobre el rol como investigadora y cómo sus propias experiencias y creencias pueden influir en la interpretación de datos. Como sexto punto está la presentación de resultados, en donde podemos ocupar narrativas conectadas y un informe ya sea visual o escrito. Como séptimo tenemos las consideraciones técnicas, que entra aquí el consentimiento informado y el respeto cultural. Y como último punto está el impacto social y académico. Esta metodología tiene el potencial de generar un conocimiento que no solo sea relevante desde el punto de vista académico, sino que también promueva la justicia social y el reconocimiento de los derechos de las mujeres amazónicas. El artículo narra la vida de Francisca Andy, una narradora y líder del pueblo Napo Quichua, en la Amazonía ecuatoriana. A través de su voz y la perspectiva de Moratorio, se examinan las intersecciones entre el género, memoria, poder e identidad. El texto sostiene que las narrativas personales, como la de Francisca, no solo iluminan las luchas individuales, sino que también cuestionan estructuras históricas de poder y revelan estrategias colectivas de resistencia cultural. Moratorio describe cómo construyó una relación basada en la confianza y el diálogo mutuo con Francisca. Esta interacción se desarrolló a lo largo de los años, mostrando que la antropología no solo se limita a un proceso de observación, sino que es una relación social compleja. Por ejemplo, cuando Francisca recibe una copia de libro sobre Rucuyaya Alonso, investiga sobre la antropología antes de decidir confiar en su historia. Esto refleja la capacidad crítica para evaluar la intención y la ética del investigador. Moratorio cuestiona el concepto de consentimiento informado en contextos culturales orales. En lugar de imponer un modelo occidental, propone construir una confianza a través de una relación prolongada y respetuosa. Y este texto invita a repensar las dinámicas de poder en el trabajo etnográfico, reconociendo que el conocimiento se construye entre el investigador y la comunidad. Francisco utiliza su memoria para reconstruir su identidad y dar sentido a las experiencias traumáticas y de resistencia que marcaron su vida. Aquí la memoria no solo es individual, sino es un vínculo para transmitir conocimientos colectivos y resistir a la dominación cultural. Francisca recuerda momentos de dolor como su matrimonio arreglado, pero los resignifica con actos de resistencia y afirmación de su identidad. Por ejemplo, Francisca describe el camino de la selva como una ruta hacia la autonomía y la resistencia cultural, en contraste con lo que es el camino de los colomos, que simboliza la aculturación forzada. Tenemos el matrimonio arreglado de Francisca. Aquí Francisca fue casada a los 10 años mediante un matrimonio arreglado y viri local, donde debía vivir con sus suegros. Sin embargo, su resistencia constante, marcada por múltiples fugas, desafió esta forma cultural. Francisca huyó 3 veces de la casa de sus suegros, regresando a la casa de sus padres, donde finalmente negoció vivir con su esposo. Aquí este acto desafía no solo la tradición viri local, sino que también las dinámicas de poder que existen entre géneros, otorgándole una mayor agencia en su relación matrimonial. En sí, estas fugas de Francisca representan su lucha para poder mantener su identidad cultural mientras resistía las imposiciones patriarcales. Además, esta negociación final, donde su esposo vive en la casa de sus padres, simboliza una inversión en las normas de poder tradicionales. Tenemos la construcción de identidad, donde Francisca no solo se identifica como una mujer napo quichua, sino que también va a adoptar unas características tradicionalmente masculinas, como lo que es el liderazgo y el espíritu crítico heredados de su padre.
Aquí se menciona el samay, que es el poder espiritual que le transmitió su padre, es muy central para su sentido de identidad. Este poder le permite reclamar su lugar en su comunidad y administrar tierras, algo muy poco común en las mujeres de su cultura. Aquí, Francisca rompe con las expectativas de género al posicionarse como líder que desafía las normas impuestas tanto por su comunidad como las estructuras coloniales. La historia de Francisca está llena de simbolismo cultural, como lo que es el uso del sueño con la Virgen María para rechazar la infidelidad y reafirmar su conexión con su espiritualidad indígena. En sí, su narrativa incluye voces de otros personajes significativos y dialoga con los discursos dominantes, desafiándolos como tal. Aunque es una historia personal, esta refleja las luchas colectivas de las mujeres napo-quichua frente a la opresión y la modernización forzada. Primero tenemos que el papel del antropólogo como traductor y mediador. Esto nos dice que la obra invita a reflexionar sobre el lugar del antropólogo en la producción y su importancia en esta, y el conocimiento que otorga y adquiere. En un contexto psicosocial, el antropólogo no debe hablar por los otros, sino facilitar las voces subalternas que se expresen y estas sean escuchadas en nuevos espacios. Como punto 2 tenemos la memoria como resistencia. La memoria personal, tal y como se ve en las historias de vida de Francisca, se convierte en un acto de resistencia cultural frente a los procesos de aculturación y homogenización. Esta narrativa demuestra cómo las memorias individuales pueden ser políticas y contestables. Punto 3. Relaciones de poder en la etnografía. Esta obra evidencia que la etnografía no puede desligarse de las dinámicas de poder, ya sean coloniales, académicas o de género. Esto exige una constante autorreflexión sobre las propias dinámicas del investigador. 4. Intersección entre lo individual y lo colectivo. En la historia de Francisca no es solo un relato personal, es también un ejemplo de cómo las narrativas individuales reflejan tensiones sociales más amplias. Su resistencia frente al matrimonio forzado puede entenderse como una metáfora de la resistencia cultural frente a las imposiciones coloniales. Como punto 5 tenemos la etnografía en transformación. Este texto sugiere que la antropología debe adaptarse continuamente a las realidades cambiantes. Las nuevas generaciones de los antropólogos deben estar preparados para trabajar en un terreno ético más complejo y en un mundo donde las identidades son fluidas y negociables. Como conclusión tenemos a que el texto que presenta Moratorio es una contribución significativa para repensar la antropología en contextos indígenas. Resalta la importancia de las narrativas como herramientas de resistencia, pero también invita a cuestionar acerca de las prácticas antropológicas tradicionales. El desafío radica en equilibrar la representación de las voces subalternas con la responsabilidad ética del investigador. Este análisis plantea preguntas sobre cómo continuar transformando el trabajo etnográfico para que sea más inclusivo, crítico y éticamente responsable. Moratoria cuestiona los paradigmas clásicos de la antropología, como la noción del consentimiento informado en sociedades predominantes orales. Plantea que el consentimiento debe ser entendido como un proceso prolongado y contextual más que un simple requisito ético formal. No, porque aunque su postura es innovadora, puede ser difícil aplicarla en proyectos que tienen limitaciones temporales. ¿Qué ocurre con investigaciones que no permiten construir esas relaciones prolongadas? El enfoque de reflexividad compartida es una de las contribuciones más destacadas del texto. Este modelo refina la relación entre el investigador y el sujeto, dándole agencia al segundo y cuestionando el monopolio interpretativo del antropólogo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque aunque la reflexividad compartida es un avance, también plantea preguntas sobre los límites de esta colaboración, y yo tengo la pregunta de cómo garantizar que las interpretaciones sean equitativas y no estén condicionadas por el poder académico o económico del investigador. La narrativa de Francisca Andy revela cómo las mujeres indígenas interpretan y desafían normas sociales, utilizando estrategias personales para resistir las imposiciones coloniales y patriarcales. Esto rompe con representaciones victimizantes de los pueblos indígenas. Estoy de acuerdo, pero si bien resalta la resistencia, es importante considerar que no todas las historias reflejan el empoderamiento. Ahora, ¿qué sucede con las voces que se ven silenciadas o cooptadas por dinámicas de poder dentro de las comunidades? Otro punto es que Moratorio aborda sobre la dificultad para traducir narrativas orales a textos escritos sin perder el espíritu original. Reconoce que siempre será una traducción imperfecta influida por relaciones de poder. Este reconocimiento es muy valioso, pero también subraya lo que es el desafío persistente en la antropología. ¿Cómo evitar que las traducciones refuercen dinámicas coloniales al priorizar audiencias académicas? La experiencia de Francisca, especialmente su matrimonio forzado y su resistencia, pone en evidencia la tensión de género en la construcción de identidad y en contextos indígenas. Moratorio utiliza estas historias para destacar la agencia femenina, desafiando narrativas homogéneas sobre las mujeres indígenas. Sí. Aunque el texto se destaca la agencia de Francisca, en el texto podría explorar más, de una forma más amplia, cómo estas historias de resistencia se articulan como luchas colectivas de género en su comunidad. Soy Salomé Guardán. Soy Cris Guamán. Soy Nicole Maldonado. Soy Sofía Tepisa.